Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro episodio de Aprender Conciencia. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy, donde vamos a platicar con Catalina Serna del autismo. Ella es productora, autora y directora de Mi hermano Luca. Es un libro infantil y un cortometraje animado que habla acerca del autismo y la inclusión. Katy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el podcast. Muy bien, gracias por la invitación. Mil gracias. Les platico un poco de Catalina. Ella es mamá de Luca, que tiene autismo, entonces nos va a platicar un poco todo el proyecto que empezó y cómo, bueno, desde el principio, cómo te diste cuenta y todo eso. Platícame un poco tu historia como mamá de Luca. Sí, pues mira, yo tengo ahorita 3 hijos, pero cuando tuve a Luca, Luca es el primero de mis hijos, a los 3 meses de Luca me embaracé de mi hija Eugenia. Entonces se llevan un poquito menos de un año. Uh-huh. Y la verdad es que yo sentí, que ahorita sé que no es verdad, pero sentí que su desarrollo fue normal por todo un año. Y como al año decía unas 2, 3 palabras y luego las dejó de decir, pero justo coincidió con que nació su hermana. Entonces yo lo adjudiqué a eso, ¿no? Dije, pues dejó de hablar porque nació la hermana y eso pasó. Después empecé a notar algunas cositas, pero la realidad es que yo, hasta que me dijo una tía de mi esposo que notaba algo en Luca, que cuando tenía como un año, 8 meses, fue cuando ya empecé a notar en realidad las cosas, ¿no? Que era un niño que no le hacía caso a nadie, no le hablaba si no volteaba, no hablaba nada, tenía un año 8. Y yo automático, cuando me dijo la tía de Jaime, dije, ok, me dijo, quisiera que lo llevaras a revisar. Y dije, sí, va, voy a revisarlo. Y ahí fue cuando empezó como toda mi travesía. Pero la realidad es que si ella no se me hubiera acercado, yo creo que no me hubiera dado cuenta, sino hasta los 2 años que ya le hubiera llamado la atención al pediatra también. ¿Con quién lo llevaste? ¿Cómo supiste con quién llevarlo? ¿Cuál La fue el verdad, primer paso después de eso? el primer paso fue justo, la tía de Jaime trabaja en un instituto de rehabilitación, por eso es que ella Ok, notó algo. ok. Entonces ella me dijo, me gustaría que lo llevaras con este neurólogo del instituto. Entonces ahí fue el primero que fui. La verdad es que tuve una pésima experiencia, pésima, pésima. Es un señor, creo que es cubano, y pues estuve horas ahí yo con mi hijo. Es un instituto del gobierno, entonces pues te tratan así, ¿no? Estuve horas esperando, pasamos, lo vio 8 minutos y me dijo, bueno, tu hijo, existen 5 áreas del desarrollo y tu hijo está mal en las 5, seguramente nunca va a hablar, nunca te va a decir mamá. No. O sea, me empezó a decir como todas las cosas negativas. Todo lo negativo. Sí, todo lo que no iba a hacer, todo lo que no iba a pasar. Y pues yo me quedé en shock, como que nunca me imaginé que ese iba a ser el diagnóstico. O sea, yo fui como sin esperar nada, pero tampoco me imaginé que iba a ser tan negativo, ¿no? Sí. Entonces salí de ahí tenía un año 8, hablé con el pediatra y me dijo, ¿sabes qué? Relájate, nos esperamos a los 2 años. Entonces sí me esperé, o sea, yo dije, yo no quiero vivir esto otra vez, y me esperé a que cumpliera 2 años. Cuando cumple 2 años, el pediatra me dice, ok, ya es momento de preocuparnos, primero hay que llevarlo a revisar el oído, ¿no? Para saber si escucha o no. La verdad es que yo sabía que sí escuchaba, porque aunque yo le hablaba y no volteaba, si escuchaba la caricatura preferida, corría, o sea, sí escuchaba. Okay. Pero bueno, lo llevé a revisar, sí escuchaba, y de ahí empecé a llevarlo con neurólogos. La verdad es que yo investigué quiénes son los mejores neurólogos de México. Yo vivía en la Ciudad de México en ese momento y lo llevé con todos los neurólogos de la Ciudad de México. Claro. Y Luca tenía 2 años y nadie me lo diagnosticó con autismo. Fue hasta que nos fuimos a vivir a Barcelona, mi marido y yo, con nuestros hijos, a que mi esposo estudiara su maestría. Ahí fue cuando me lo diagnostican, pero Luca ya tenía 3 años y medio. Entonces yo ya llevaba casi 2 años buscando un diagnóstico y en México no me lo quisieron. Y nadie te da. ¿Qué te decían? Pues mira, uno me dijo que tenía déficit de atención a los 2 años. Ahí me quedé, la verdad me quedé con ese neurólogo por ese tiempo mientras seguía buscando, porque fue como, para mí en ese momento era el diagnóstico más fácil. No, como el más fácil para mí, ¿no?
Ya tenía un nombre, tenía un apellido, eso era y ya. Los demás, uno me decía retraso generalizado del desarrollo, que ahora sé que es lo mismo que autismo. Otro me dijo que era un niño genio, entonces que tenía estos problemas porque era más Sí. adelantado, no es un niño genio. ¿Qué más me dijeron? Pues así, o sea, Sí, ninguno me pero dijo autismo. todo diferente. Sí, nadie me mencionó la palabra autismo. Qué impresión. Ok. Te vas a Barcelona. Me voy a Barcelona. En Barcelona, yo como quiera metí a Luca desde los 2 años a terapias. Dije, por si sí o por si no, lo Obvio. metí a terapias. Eh, entonces, cuando llego a Barcelona, busco un lugar de terapias. Y cuando llego a este lugar, que era espectacular, me dijeron, necesitamos un diagnóstico, si no, no lo podemos atender. Y ellos me mandan a otro lugar. Ujú. Y ahí es cuando ya tuve todo este proceso del diagnóstico y me lo diagnosticaron con autismo allá en Barcelona. Y ahí empecé con las terapias y todo, y a los 6 meses me regreso a vivir a México, a Querétaro. Pero aquí nadie me lo diagnosticó. Vi que hace poco estuviste, bueno, creo que esta semana en Florida y pusiste en tus redes sociales que cerrabas un ciclo con los doctores de allá que te ayudaron muchísimo en este proceso. ¿Cómo diste con ellos y qué fue lo que te hizo quedarte con ellos durante esta primera parte del tratamiento? Mira, la verdad es que mucha gente me lo recomendó así como pues De voz en voz. de voz en voz. Fue un tema de voz en voz, gente que le había ido bien, gente que no. Fui con él regresando de Barcelona cuando Luca justo cumplió 4 años. Fui y dije, pues a ver, ¿no? No sabíamos nada, la verdad es que estábamos perdidos, no Sí. habíamos empezado con algunas terapias, pero no sabíamos qué hacer. Entonces fui con él y pues me dio confianza. Cuando lo conocí, me habló bonito del tema y ahí me quedé. La verdad es que es una situación que no sé qué tanto le ayudó, ¿no? No es lo único que hice todas las terapias que te puedas imaginar, pero como que era como mi lugar seguro, como tener a alguien seguro que lo va a ver todo el tiempo, y eso fui haciendo. Fui cambiando todos estos años, fui cambiando de terapias, pero con él siempre regresé. Y ahorita pues se retira, es un señor ya grande y se retira, y por eso es que decidimos ya, pues, digo, Ok. más bien no fue una decisión mía, sino Sí, ya no voy a se atender. cerró, sí. ¿Y cómo empezaste con el proyecto de mi hermano Luca? Platícanos un poco qué es. Mira, mi hermano Luca nace como de una necesidad mía. Realmente era un proyecto personal que después decidí hacerlo para los demás, Profesional, sí. pero fue un proyecto que empecé para mi hija Eugenia. Eugenia, pues te digo, se llevan menos de un año. Para ella llegó y Luca siempre ha sido Luca, ¿no? Nunca fue como un tema de por qué mi hermano es diferente, porque Claro. ella siempre lo vivió, ¿no? Creció con él así. Llegó a una familia que ya existía Luca. Entonces, todo su desarrollo pues, fue normal, no me hacía preguntas, hasta que llegó como a los 5 años, que empezó a notar estas diferencias con su hermano, ¿no? Entonces ya me empezó a hacer preguntas de, ¿por qué Luca tiene autismo y yo no? ¿Por qué Luca va con una maestra sombra a la escuela y yo no? ¿Y el autismo se cura o no? Entonces me empezó a hacer estas preguntas que yo no sabía cómo contestarle, ¿no? ¿Cómo le contestas algo tan complejo a una niña? Y lo normalizas, o sea, Exacto, hacerlo de la manera correcta, ¿no? exacto. De que entienda que no es algo malo, que entienda que no es una enfermedad, pero pues entonces, ¿por qué necesita ayuda? Ujú. Entonces, en realidad fue, ¿qué hago para ayudar a mi hija a entender a su hermano ahora que ya notan las diferencias, ¿no? Porque cuando están chiquitos no las notan. Mientras estén ahí, jueguen y estén más o menos, no se dan cuenta. Sí, es su familia, punto. Sí, y hasta si convives con tu primo, también me pasó con los primos, ¿no? Aquí en México convivimos mucho con los primos del lado de mi esposo y nunca me hicieron preguntas porque así era su primo y ya. Pero sí, cuando llega una edad en que dices, quiero jugar con él y él no quiere, ¿por qué? ¿No? Eugenia me Ujú. preguntaba, me acuerdo mucho, me decía, ¿por qué no me quiere mi hermano? Claro. Entonces, pues pobre, ¿no? Ella Sí, qué creciendo fuerte. pensando que su hermano no la quería. Y entonces decidí escribir un cuento, pues dije, qué mejor que un cuento que para explicarle. Lo que me pasó es que busqué cuentos y ninguno, justo lo que dices, no normalizaban
el tema del autismo. Yo quería que fuera algo natural, que fuera algo con el que se podía identificar ella también, ¿no? Ay, a mí también me gusta esto, ay, yo también soy así. Entonces, por eso decidí escribir el cuento de mi hermano Luca. Y pues al final lo hice para todo mundo, para ayudar a otras familias también que estaban pasando por lo mismo. Claro. ¿Y el cuento, solamente es el cuento, lo comercializaste o qué lo hizo dar a conocer? No, es un libro, sí fue un libro impreso como tal. Y sí, hice la presentación y todo, y está disponible en todo México. Ahora ya está disponible en todo el mundo porque lo tengo en Amazon. Bueno, Pero sí, era un libro que hice con intención de ayudar a los demás. En un inicio las utilidades iban a ser para ayudar a la gente, pero tuve un problema con la editorial. Entonces, solo pudimos ayudar a una familia, pero ahorita está en Amazon y estamos, pues ahí va mejorando. claro. Y en el desarrollo de Luca con todas las terapias, te lo pregunto por si hay alguna mamá que tenga la duda de tener un hijo con autismo o que ya lo sepa. Hace poco me contactó una mamá que se acaba de enterar hace 2 meses que su hijo es autista y de hecho me quería entrevistar. Entonces le dije, yo no soy experta, no tengo un hijo con autismo, pero le platiqué de ti, que ibas a estar en el podcast y te iba a hacer todas estas preguntas porque ella está empezando. Me dijo igual, estoy estudiando del tema, aprendiendo cómo manejarlo, tiene más hijos, un poco muy parecida a su situación a la tuya, para recomendarles también este libro y te quería preguntar como en tu día a día, ¿cómo es tu día a día con Luca y con más hijos que no tienen autismo? ¿Cómo es tu dinámica familiar o qué cambios has tenido que hacer para normalizar esto dentro de tu familia, empezando ahí? Sí, mira, creo que es un tema que al principio es mucho más difícil, ¿no? Cuando están chiquitos y no hablan y tienen Claro. todo este tema de que no sabes ni cómo tratarlos, ni qué hacer, ni qué no hacer. Y justo lo que está viviendo esta mamá, ¿no? Que empieza a escuchar información de todos lados. La verdad es que hay demasiada información y hay como dos caminos por los que te puedes ir con el tema del autismo. Uno es el camino de los que quieren normalizarlos, pero no me refiero a en manera positiva, sino que los quieren hacer normales. A los niños autistas Como quieren que quitárselos. quitarles el autismo Ajá. para hacerlos normales. Ese es un camino y es un camino muy común. Y está otro camino que es el aceptar que tienes un hijo diferente, aceptar que aprende de manera diferente, aceptar que tiene diferentes potenciales y tomar ese camino, ¿no? Entonces, sí existen estos dos caminos y están muy fuertes marcados en la comunidad autista y es bien complicado porque no sabes qué hacer. Cuando tú como mamá te metes, Claro. buscas en internet y pues te vienen todas estas situaciones y no sabes qué hacer. Yo justo hoy platicaba con una amiga, y le digo, yo al principio fui a todos los congresos de la vida, pero en los congresos, en un mismo congreso, sale el que me habla de empoderar a la familia, y luego sale el que me habla de cambiar al niño, y luego sale el que me habla de medicarlo. Entonces, en un mismo Sí. día recibí tanta información que yo ya no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Al principio sí, mi intención era, ¿qué voy a hacer para que mi hijo sea un niño normal? Sí, ¿cómo se lo Porque, quito, lo cambio? porque eso es lo que me encontré en internet, punto, ¿no? No fue, nunca lo vi como algo malo porque pues, yo siempre vi a mi hijo divino, pero Claro. sí creía que era algo que le tenía que quitar, algo que yo tenía que hacer, que tenía que luchar en contra del autismo, cuando no es así. O sea, ya después de tantos años, no es así, no tienes que luchar contra nada. Pero creo que el principio es lo más complicado porque sí es cuando necesitan más terapias, sí es cuando te necesitas adaptar un poco tú a esta nueva realidad y aceptar tú como mamá, como papá, el Exacto. diagnóstico de tu hijo. Y siento que eso es lo más difícil, porque cuando ya decides, cuando ya te da el clic de, este es mi hijo, el que tengo enfrente, ¿qué voy a hacer para Aceptar. ayudarlo? Ujú. Ese momento cambia todo. Y llegar a ese momento es difícil, ¿no? Es difícil deshacerte de todas las expectativas que tenías y decir, este es mi hijo, ahora qué voy a hacer. Aunque se Claro, oye como, así como algo normal, es bien difícil. claro, que siento que nos pasa muchísimo
se podría decir en cualquier caso con niños chiquitos. Es que el de ella come perfecto y el mío no, como lo cambio, y el de ella duerme perfecto y el mío no, pero el de ella no hace berrinches. Me explicó, siempre en este tema de la paternidad es como que todo buscamos cambiar a tu hijo y que sea como tal y que sea como el de enfrente y que sea como el de al lado. Y Sí, que un sea. poco, exacto, y un poco el tema de, o sea, los temas que trato de tocar aquí en el podcast es el regresa a ti, vete a ti como papá, deja de enfocarte en el niño, no es el niño el problema. El problema es el enfoque que tú le estás dando y que no lo aceptas tal cual es. Los niños son, punto. No hay más que hacerles, ¿no? Como que no lo puedes cambiar. Y Tienes me, que empezar por ti. y me preguntan muchísimo eso los papás. Me dicen, ¿cómo tomaste la decisión de tener otro hijo después de, o sea, ¿te daba miedo que el siguiente tuviera autismo? Les digo, o sea, tienes que analizar por qué quieres ser papá. ¿Por qué? ¿Porque quieres un hijo o porque quieres un hijo perfecto? ¿O porque quieres un hijo sin autismo? ¿O porque quieres un hijo sin cualquier discapacidad? ¿Porque quieres un hijo Ujú. que esté guapo? ¿O porque quieres, no? ¿Qué Exacto, es lo que quieres? ¿Quieres ser papá? Pues aceptas al hijo que te llegue, ¿no? Porque eso es la exacto, y materia, lo que venga. lo que venga, porque no tienes idea de lo que va a pasar, pero siento que sí generamos estas expectativas por temas culturales. Pasa muchísimo en todo México y toda Latinoamérica. Por temas culturales tenemos esta idea de cómo tenemos que ser como mamás, cómo tienen que ser nuestros Total. hijos, cómo tienen que, en qué escuela tienen que ir. Entonces, eso es lo que hace que la aceptación de un diagnóstico así sea tan complicado, porque tienes que liberarte de muchísimas cosas para aceptar tu realidad. Y es la realidad de Claro, muchísima gente. claro. ¿Y en qué lugar del mundo has encontrado más información acertada que te ha funcionado en tu caso con Luca? Supongo que hay diferentes niveles de autismo. La verdad es que no sé, te lo pregunto con toda la honestidad del mundo. ¿Hay niveles, grados, dificultad? ¿Cómo es? Pues mira, sí existen niveles o grados. Ahora la comunidad autista adulta está siendo muy verbal acerca de cómo se habla de ellos. Y la realidad es que estos niveles se determinan de acuerdo a qué tan difíciles son sus retos para nosotros como papás o como para nosotros como educadores, ¿no? Si un niño no habla, entonces es más severo, pero no quiere Ok, decir que ese niño no tiene la misma capacidad que el niño que sí habla. O sea, lo diagnostican o lo clasifican de acuerdo a los problemas que nos representan a nosotros, no a ellos. Entonces ok. es bien complicado porque te dicen, tu hijo tiene autismo severo, pero puede ser un niño súper capaz, pero no habla y no te voltea a ver y no tiene control de esfínteres. Entonces dices, no, pues ya, tiene autismo severo. Lo representan de acuerdo a el nivel de dificultad de los retos que tienen ellos, Ok, cómo lo vivimos nosotros. Entonces, ellos están tratando de eliminar esta situación porque también lo que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, es que ellos tienen muchísimos servicios para la comunidad autista. Y lo que pasa es que de acuerdo a su nivel es la cantidad de servicios que le dan. Entonces puedes ver a un autista muy funcional que tú crees que no está teniendo tantos retos, pero la realidad es que tiene muchísimos retos, iguales que los demás, pero sus síntomas son diferentes, son síntomas que no representan tanto problema para nosotros. Entonces, si es una persona que habla, que puede trabajar, que puede ir a la escuela, no le dan los mismos servicios que alguien que no habla, pero no claro. quiere decir que no los necesite. Entonces, es una situación difícil porque no les dan lo que necesitan cuando sí lo necesitan bastante. Entonces, en las terapias que lo has ido llevando o ha ido a través de los años, pues trabajas también tú mucho con él. No son terapias 100% enfocados al niño, ¿no? Es trabajar con los papás para también educarnos nosotros. Sí, creo que eso ya depende de cada papá. A mí lo que no me gusta es cuando los terapeutas te dan toda la responsabilidad a ti como papá, porque yo no soy la terapeuta de mi hijo, yo soy su mamá. Sí, Y una parte totalmente. muy importante del autismo es esta conexión que haces. Si el niño no tiene conexión con su terapeuta, no le va a funcionar. Si el niño no tiene la conexión con su mamá, nunca van a poder avanzar. Entonces, sí creo que es muy importante separar. Las mamás no somos terapeutas, los papás tampoco, pero sí tienes que seguir con la misma línea que están haciendo en la terapia.
¿Para qué? Para que el niño pueda acostumbrarse y entender todo, ¿no? Entonces, sí es un trabajo en equipo, pero sí creo que es importante separar la maternidad de las terapias, ¿no? Es un tema súper diferente. También hay que disfrutar a Claro. nuestros hijos. Claro, que se me hace súper importante lo que dices, lo que acabas de decir, porque como mamá, bueno, yo poniéndome en una situación así, por como soy con mis hijos, querría yo hacer todo. O sea, me vuelvo loca, soy súper controladora, les quiero hacer todo desde que se despiertan hasta que se van a dormir y perder tu papel de mamá también es un problema para tu relación con tus hijos, ¿no? 100%, 100%. Que se pierde muy fácil. Y aparte porque no somos terapeutas, es la realidad, no sabemos Sí, cómo abordar las cosas. Entonces, tú total. estás intentando abordar un tema que no sabes cómo y solo se causa fricción y causa que se enoje el niño. Entonces, nunca vas a encontrar esta conexión que necesita de su mamá, que su Total. mamá y su papá son su lugar seguro y si no tienen esta conexión, son niños que nunca van a avanzar porque no Claro. pueden, porque no tienen esta seguridad que los papás les transmitimos. Sí, totalmente. Katy, ¿tienes algún libro que nos recomiendes, obviamente, además del tuyo, o algún artículo documental que puedan ver las personas que están interesadas en saber más del autismo y cómo manejarlo? Sí, hay dos libros que a mí me encantan. El primero que les recomiendo a todos, los que apenas están recibiendo un diagnóstico, se llama Seres Humanos Únicos, de Dr. Barry Presant. Ok. En inglés se llama Uniquely Human. Y sí está en español, es más difícil de conseguir, pero sí está. Este libro creo que es perfecto para los que están entrando en este tema y no saben qué es, no saben si es algo ¿Por bueno dónde? o algo malo, no saben qué hacer. Este es una buena introducción al cerebro autista. Y tengo Ok. otro que se llama, que es mi libro favorito, nada más que es un poco más rudo, que se llama Una tribu propia, de Steve Silverman. Y este libro habla de toda la historia del autismo. Entonces, es un libro difícil de leer porque de un inicio, cuando empezaron a descubrir el autismo, los trataban muy mal, ¿no? Es un tema difícil. Yo lloré casi todo el libro y lo más difícil es saber que todavía existen estas prácticas que se hacen ahorita. Entonces, te cambia la perspectiva, te hace pensar qué es lo que quieres para tu hijo y cómo lo quieres ver. Entonces, esos dos libros son mis favoritos y son los que siempre recomiendo. Mil gracias. De todas formas, pues dejamos esto por escrito en el post del episodio. Katy, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco muchísimo. Es un tema que había querido tocar en el podcast por el poco conocimiento que, bueno, por supuesto yo tengo y creo que muchísimas mamás y papás en México tenemos por la falta de información que hay. Entonces, pues espero que a alguien que esté viendo esto les sirva para encaminarse un poco. Platícanos, porfa, rapidísimo tus redes sociales o cómo te pueden contactar si necesitan ayuda. Sí, la verdad es que creo que son temas que no se hablan y que se necesitan hablar. Cañón. Como dicen, es una discapacidad invisible porque tú ves a mi hijo y no te imaginas nada, al menos que lo veas aletear o algo así. Pero es algo que muchos papás les da miedo, les da pena hablar por lo mismo de que la Claro, sociedad pues vive en ignorancia porque cuando no te pasa a ti, usualmente no te das cuenta. Entonces, creo que son temas que se tienen que hablar, que se tienen que hablar con más normalidad. No sé si se dice normalidad, pero sí, que se tienen que hablar como algo normal. O sea, mi hijo es un niño normal, que su cerebro funciona diferente que el mío y que el tuyo, pero es un niño normal que le gusta jugar, que le gusta divertirse, que va a la escuela. Entonces, creo que es un tema muy importante que se tiene que tocar todo el tiempo. Entonces, gracias claro. No, gracias a ti. ¿Cómo y, te encontramos en tus redes? tengo las redes de mi hermano Luca, que me pueden escribir por ahí también, y mis redes me pueden encontrar como Katy Serna. Katy Serna. De todas formas, va a estar por escrito en el post del episodio cuando salga en el mes de octubre.
Y cualquier duda nos pueden encontrar a nosotros en Instagram como aprender.conciencia, donde vamos a dejar todas las recomendaciones del libro, por supuesto el episodio, sale en YouTube también, en Spotify y Apple Podcast. Y nos escuchamos el siguiente martes. Muchas gracias. Mil gracias.